quiero seguir apoyando este tipo de charlas en la cuestión de los 4 paradigmas imperantes, porque quiero que realmente no quede como una curiosidad, como un relato más, una cosita que uno escucha, dice sí que interesante, y después se le convierte en un saber que no hace nada, que no se convierte en causa de nuevas cuestiones. Y para que esto sea así, precisamente hay que evaluar las bases de el método que cada quien de nosotros tiene en las bases de su realidad, porque todos, querramos o no, lo reconozcamos, lo hagamos más o menos conscientemente, para encarar nuestra existencia necesitamos un método, y no es algo consciente, no es un saber, no es un mecanismo físico, podríamos decir, aunque también opera sobre lo físico, pero no desde lo físico, y lo que hace que comprender las estructuras mentales del yo, básicamente de la mente, de lo automático, lo programado, lo que lleva adelante nuestra vida sin tener conciencia de ello, y cayendo así ante un falso libre albedrío que se cuestiona siempre desde lo físico. Nos preguntamos si tenemos libre albedrío y lo ponemos en cuestionamiento al decir, por ejemplo, no somos libres porque hay cosas que nos dañan, entonces no podemos elegir libremente porque estamos condicionados de entrada a lo que nos daña, a no morir. No se puede, o no tenemos libre albedrío porque hay un contexto económico, político, de qué es posible y qué no es posible. Ya hay un contexto dado y somos objetos de eso. Los 4 paradigmas imperantes le dan una estructura dialéctica a esa lógica. Entonces, cuando ante algo que queremos cambiar de la realidad y ejercer, al menos un intento de libre albedrío, nos salen estas cuestiones al cruce, que siempre desde lo interno, desde lo mental y la estructura psíquica, en este caso catalogada en esos 4 discursos, en esa estructura se apoyan los pensamientos que vienen a nosotros en el momento de querer replantear la realidad. Y ahí tenemos básicamente el pensamiento como efecto y no como causa. No es que pensamos y entonces nos damos cuenta de las cosas, sino que el pensamiento ya es efecto de una estructura discursiva. Entonces, antes en realidad, todavía no nos anticipemos. Digo porque dije antes y no quiero asumirme ya en un después. Disculpen si se escuchan muchos autos. Voy a tratar de irme a un lugar menos transitado. Continuemos. Ahí está más tranquilo. Cuando vemos al pensamiento como efecto y ya no como causa, podemos hacernos otras preguntas. Pero ven que seguimos igual la estructura dialéctica de la mente, que ante una posibilidad, ante imaginar una realidad que vaya más allá de lo que tiene hoy, lo que se le pone enfrente es un paradigma imperante que le vende un límite a través de un discurso que tiene una estructura dialéctica. Es decir, puede ir para un lado o para el otro la cuestión.
A veces se usa de forma intercambiable la palabra de dialéctico con dual, por ejemplo. Y bueno, en el caso de la cuestión económica, tenemos el tengo no tengo. Esa es la dialéctica que detona el paradigma de la economía y de lo económico. Presten atención también así al momento que yo digo el paradigma de la economía, su mente se queda atrapada en una imagen, en un imaginario de la economía como una cosa que está fija, que está ahí, que no puede ser simplemente un paradigma, es una realidad sólida que nosotros interpretamos a través de distintas escuelas de economía. Pero es una cuestión, la economía existe y está ahí, punto. Se nos vende muy fácilmente como una cuestión que no tiene nada que ver con una estructura discursiva o un desde dónde pensar esa economía. Entonces ahí tenemos el paradigma que nos divide la realidad en dos posibilidades que son condicionantes externos que necesitamos cumplir para que una determinada realidad sea posible. Si seguimos con el ejemplo de lo económico, tenemos, por ejemplo, quiero abrir una empresa y lo primero que se te abre va a ser la dialéctica supongamos de la economía. Puede ser también una cuestión de saber, pero ahí es mucho más fácil pensar que el saber es un constructo mental que pensar que la economía es un constructo mental y que también está apoyado en un discurso y que ese discurso se puede ser cuestionado y puede ser no elegido como representante, como aquello que va a agenciar tu realidad, o sea, donde se va a apoyar toda esa realidad, no va a ser en un discurso que vos ves que te está limitando y que no significa que no vaya a aparecer el discurso, sino que vos vas a pensar también desde otros discursos y no limitarte a ese, porque es automático y fácil pensar no tengo, entonces no puedo hacer esto. Ahora pensar, bueno, claramente esta realidad requiere que vaya más allá de lo que hoy en día me resulta posible. Así que la voy a pensar desde un paradigma que me permita abrir esa posibilidad y que ante un no tengo, entonces no puedo, no cese de dirigirse hacia esa realidad que quiere y a seguir sosteniéndola como algo perfectamente alcanzable y que cualquier límite que se ponga enfrente de esa cuestión que querés alcanzar siempre va a estar construido en un discurso, o sea, tiene una lógica, una programación discursiva que por conveniencia de nuestro ego, que funciona por inercia, tiene un conatus, quiere permanecer en su ser, quiere mantenerse tal como está, porque funciona como inercia, ya tiene su estructura y lo más eficiente energéticamente es mantenerla, y requiere de una tercera posición que no es automática, que tenemos que tomar nosotros para poder ubicarnos en otra lógica discursiva. Una lógica discursiva en la cual, si yo identifico que creo que para lograr tal cuestión tengo que tener tal cosa, y si no la tengo, entonces no tiene sentido que quiera dirigirme hacia esa cuestión, y estoy perfectamente... Otra vez me vine a un lugar transitado. Otra vez estoy perfectamente justificado para dejar de dirigirme hacia donde quiero dirigirme. Como no tengo tal cosa, tiene sentido, o sea, es válido, está perfecto que postergue hacer tal cosa que digo que quiero hacer. Está perfecto que me pelee con mi realidad, que me enoje, que tenga discusiones, que putee a todo el mundo, no sé, que me enoje con mi jefe, que diga que el problema es él, que mi jefe me caga. Entonces yo, como tengo un jefe que me caga y que no me respeta y que no me paga lo que me tiene que pagar, entonces yo por eso no puedo tener la realidad que quiero hasta que este hijo de puta no deje de hacer lo que hace. Son todas cuestiones que están afuera y que nos
habilitan a justificarnos porque como están apoyados en 4 paradigmas, llamémosle nativos del psiquismo humano, resultan muy fáciles de aceptar. De hecho, podés saber a la perfección, palabra por palabra, todo lo que estoy diciendo y seguir aceptando como verdad limitante el discurso que te vende el paradigma. Entonces ahí cuando empezás a cuestionar qué paradigma te está abriendo, qué dialéctica, para que vos así te justifiques y hagas o no hagas según lo que el paradigma te dice que podés o no podés hacer, ahí vos podés de entrada hacerte una nueva pregunta. ¿Desde qué paradigma estoy moviendo mi realidad y por ende desde qué paradigma estoy pensando en lo absoluto? Y se abre una pregunta muy interesante que es desde dónde estoy pensando y qué es, como para decirlo de manera muy poco rebuscada, qué es pensar mejor. Porque todo lo que quieras encarar va a estar siempre supeditado a la calidad de tus circuitos mentales, digamos. Va a estar siempre completamente ligado a lo que estructura tu realidad en términos de circuitos mentales. Entonces, cuando te preguntas ¿qué es pensar mejor? De entrada ya estás diciendo, bueno, si se puede pensar mejor, significa que pensar de entrada ya está supeditado a algo que lo hace mejor o peor. Entonces ya estás utilizando tu pensamiento gracias a una pregunta nueva. Si pensar mejor se puede, entonces es porque hay algo que rige sobre ese pensar. O sea, hay algo previo al pensamiento. Y ahí es donde tenés una puertita en el inconsciente, que es pensar mejor, sin caer en usar mi pensamiento para justificar el detenerme, el hacer o no hacer en base a lo que el paradigma me dice. Entonces ahí ya empezás a pensar mejor porque empezás a diseccionar al pensamiento ya que lo estás viendo como efecto. Entonces lo abrís para ver efecto de qué es ese pensamiento, de qué paradigma, de qué discurso imperante y inconsciente, por ser estructural de la mente dialéctica. Como la mente es dialéctica, piensa en dialécticas y esas dialécticas se estructuran en base a paradigmas, gracias a un gran discurso que rige sobre el saber, un gran discurso que rige sobre lo económico. Lo mismo con la ciencia, lo mismo con la religión. Entonces, cuando empezás a ver que la mente se te abren dialécticas y vos decís, bueno, ¿cuál es la mejor dialéctica en este caso? Considerando que lo que quiero es alcanzar tal realidad. No quiero esto para debatir con otro boludo como yo. Quiero esto para alcanzar, quiero el mejor pensar para esa realidad que yo quiero alcanzar. La mejor forma de entender, o el mejor desde dónde entender mi realidad para pensar mejor y por ende llegar a mejores preguntas y mejores respuestas, siendo ese proceso mental el necesario para que yo alcance lo que quiero alcanzar en mi vida. No voy a alcanzar lo que quiero alcanzar en mi vida si pienso desde un lugar que de entrada me lo prohíbe, que de entrada me dice, no sabes, te falta conocimiento, no estás listo, en realidad primero necesitas tal otra cosa, todo el mundo sabe que para hacer esto tenés que hacer esto, y limitarte desde ese lugar. Cuando abrís la posibilidad de hacerte consciente de la dialéctica y ahí decir, no, voy a poner otra dialéctica porque esta no me conviene, esta me deja atrapado en que hay algo externo que no me permite ir a donde yo quiero, entonces no me sirve, no me está ayudando desde dónde pensar la cuestión. Entonces decís, bueno, de entrada quiero uno que me permita, quiero un desde dónde pensar mi realidad
que me permita no detenerme ante este tipo de limitantes, porque lo entiendo que es una cuestión estructural de la mente, y que si me lo creo como verdad es porque es la mente desde la cual yo habito la realidad, básicamente. Entonces entiendo que es así, pero quiero ir más allá de eso. O sea, entiendo que están estas cuestiones paradigmáticas que a mi mente le resulta muy fácil aceptar, que no tenés, entonces no podés, porque hay alguna lógica externa que a vos te excluye del grupo de quienes pueden y no pueden tal cosa. Y ahí es donde, cuando te preguntás, entonces, ¿desde dónde me conviene alcanzarlo? Bueno, desde un paradigma que plantee, que entienda y que acepte la realidad externa como una proyección de lo interno. Básicamente un espejo de un estado psíquico, un efecto. Empezás a ver ya no a la economía como cosa que existe afuera, y que existe afuera y yo existo dentro de ese afuera. O sea, soy objeto de la cosa que existe afuera, que se llama economía, que me dice que a mí no puedo. Yo se lo revierto y digo, no, el paradigma que voy a elegir pone a la cuestión económica y mi entendimiento de la realidad económica lo pone en el marco del efecto. Es un efecto, no es la causa. La causa es el estado psíquico, y el estado psíquico se rige desde el discurso que toma como verdad. Entonces vamos a elegir sobre ese discurso. Supongamos que aceptamos la nueva premisa de que la realidad externa es un efecto de lo psíquico. Es un efecto de mi estado mental y los discursos que rigen a la realidad, a mi realidad. Porque el inconsciente, el psiquismo, tiene estructura de lenguaje. Por eso me arma la realidad desde discursos, porque tiene la misma estructura. Entonces siempre va a cuadrar perfectamente la realidad con lo que nosotros decimos de la realidad. Cuando planteo el nuevo paradigma, ahora es un efecto de lo psíquico, entonces yo voy a prestar atención a cuando a mí se me arma la dialéctica en lo externo, identificarlo, verlo, extraerse de eso y plantear ahí una nueva dialéctica que tenga, obviamente, sus pies puestos en el mundo de lo psíquico. Entonces ya no podemos poner una dialéctica automática de ¿por qué me pasa esto? ¿Es por el capitalismo? ¿Es por el socialismo? ¿Es por los impuestos? ¿Es por el tipo? ¿Es porque las mujeres son así? ¿Es porque los hombres son así? ¿Es por la sociedad? Ya no estamos jugando desde ahí, y estamos jugando en dialécticas internas. Estamos jugando a que hay algo en mi psiquismo que no es mío y yo creo que es mío, que en este tipo de situaciones siempre me tira para atrás. Y para dirigir desde lo psíquico necesito que esos lugares los ocupe algo sobre lo cual yo, si lo trabajo internamente, si pongo la energía en lo interno y trasciendo esta cuestión, eso en lo económico, eso en lo vinculativo o en lo que sea que estés encarando, y que hoy hay limitantes externos que te dicen que no puedes, eso se va a hacer posible gracias a la cuestión psíquica que yo reconfiguré al abrir mi propia dialéctica. Capaz que suena rebuscado, pero ahora vamos con un ejemplo. Se me abre la cuestión de lo económico. Eso se escape de mierda. Se me abre la cuestión de lo económico. Y ahí
obviamente, como se abre, se cierra. Lo imaginás y algo te limita en la cuestión económica, a nivel paradigma. Ahí se me abre la dialéctica, yo la identifico, digo, esa dialéctica no es mía, es del discurso nativo que tiene el psiquismo humano. Voy a plantear yo ahí algo que me vuelva a poner a mí, desde lo sutil, como quien rige sobre eso. Entonces, la dialéctica no va a ser si tengo o no tengo plata para la inversión. La dialéctica va a ser si estoy siendo o no lo suficientemente valiente a la hora de actuar en mi realidad. Estoy siendo lo suficientemente... estoy teniendo el coraje que tengo que tener para encarar este tipo de cuestiones, o estoy siempre supeditado al miedo, a la especulación, al imaginarme escenarios en los que todo sale mal, en los que me endeudo y en los que tengo que pagar muchos impuestos y me patea la puerta a la FIP y me dice usted está arrestado por evasión de impuestos, o de alguna manera quedo humillado por haber querido ir más allá de mis límites y ponerme un porrazo y quedo humillado. Entonces, como vengo dándome cuenta de esa cuestión, ahí voy a poner yo mi dialéctica. Voy a decir, no es la cuestión de quién gobierna, el estado de la empresa en la que trabajo, o mi ciudad, o lo que sea. Esa dialéctica que a mí se me armó de tengo o no tengo, la voy a volver a lo mío y ahora me voy a preguntar, ¿estoy o no estoy siendo valiente? ¿Estoy siendo valiente o estoy siendo cobarde? Eso es una cuestión en lo psíquico. Estamos operando desde nuestros propios discursos. Es algo que ahora convierte a lo económico en causa, en efecto de lo psíquico. Y a la hora de plantearnos y de revisar, a ver, cómo venimos con esto de la dialéctica en lo sutil, y decir, y poder preguntarse todos los días, en cada decisión, en el cómo llevamos nuestro día, ¿estoy siendo valiente o estoy siendo cobarde? Y eso va a habilitar nuevos circuitos, porque antes, como no estaba planteada la cuestión, la cobardía era un automatismo perfectamente justificado por el paradigma. O sea, vos no es que estás siendo cobarde, es que mirá cómo está el país. O sea, ni te preocupes, vos sos recapo, o vos estás haciendo lo que podés, qué sé yo, viste, es así. Y eso es lo que surge automáticamente, te identificas con ese pensamiento y seguís de largo. Porque no estás viendo a ese pensamiento como efecto, y por ende cuestionando la causa, cuestionando la estructura que le da su validez. Y cuando, básicamente para resumir, creo que es una buena forma de resumir o de concluir con lo que venimos hablando de los paradigmas imperantes, para que no queden como una cuestión snob a saber, sino que es una forma de vos advertirte de que se te están armando dialécticas, porque así funciona la mente, y que es hora de ubicar tu propia dialéctica, en la cual la cuestión está en lo sutil, está en el desde dónde vos habitas tu mente, y por ende a eso va a estar supeditada la calidad de los pensamientos que genera tu mente, ya como efecto. Todo esto que puedo decir yo es un efecto, básicamente, de venir ya de varios años pensando desde un mito en el cual hay siempre una causa más sutil a lo evidente, y tratando de cuestionar y encontrar esa causa más sutil. Y esto sería básicamente uno de los pilares o la columna vertebral del método de la magia de José Luis París, que se llama así porque magia viene de maya, de ilusión, de la estructura de la realidad, no de cuestiones tipo Harry Potter o fantasía, sino a nivel mapa, estructura, y el mover y hacer mover la estructura de la realidad desde lo sutil, desde lo discursivo.
Bueno, ojalá les aporte y nos vemos la próxima.